cuando salí del colegio con las calificaciones más pésimas, en Chile terminé graduándome con honores en la universidad. Y a falta de una carrera, terminé sacando 2 carreras y un posgrado. Asumí conciencia cuando una profesional me dijo, lo que tú tienes es esto, es TDAH, es un poco de Asperger, estás teniendo esto. Yo por lo menos he tardado por lo menos unos 5 años en socializar con mi vecino. Por lo menos 5 años. Porque no me gusta. Es más, cuando abro la puerta de mi casa y veo que una persona pasa por la vereda, vuelvo a cerrar mi puerta. Nuestro invitado de hoy, Javier Medrano, nos cuenta cómo, con un diagnóstico de déficit de atención y Asperger, ha logrado convertirse en el gran comunicador y periodista que es. Lo hace aquí, desde el Salón Ocoró del Hotel Los Tajivos. Agradecemos a Samuel Doria Medina y al equipo de este centro hotelero por recibirnos. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Estamos con Javier Medrano. Javier, gracias por aceptar esta invitación. Un gran amigo, además, una persona que yo quiero mucho, que lo conozco hace añazos. Nos hace para la distancia porque nada más, a Santa Cruz. Solo la el distancia. cariño está ahí. Bienvenido y cuéntanos eso que has venido a contarnos, a dar fe de lo que te pasa. Marcelo, bueno, primero agradecerte por el espacio, por la entrevista, por conversar de nuevo contigo. Es muy inspirador encontrarse con un amigo de tanto tiempo. Ha pasado tanta agua en nuestras vidas y sentir que no ha pasado nada, que no nos hemos distanciado, que eso sigue como intacto. Y eso a mí me parece ya extraordinario. O poniéndolo en tus palabras, un milagro, el milagro de la amistad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, agradecidísimo por estar en tu programa, así que a tus órdenes. Mucho. Cuéntanos un poco, eso que estábamos charlando un poco antes de empezar el programa. Bueno, mira, en el transcurso de mi vida, al principio, cuando era muy jovencito, yo tenía serios problemas de atención. Era un joven que estaba para muchos predestinado a fracasar en la vida. No podía concentrarme en el colegio, no podía resolver los problemas de tareas, siempre estaba rezagado. Además me adelantaron un año en el colegio, pero en mi caso, como cumplía años a mitad de año, terminé entrando a primero básico con 5 años, no con 6, sino con 5, y a mitad de año cumplí recién los 6. Entonces siempre era el jovencito del curso, el más peladito, el más inocente, que le costaba mucho acomodarse a toda la carrera que tenían los otros muchachos. Entonces yo me frustraba muchísimo porque no tenía esa capacidad de resolver situaciones tan complejas en la vida. Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, ya casi casado, leí algunos libros de psicología, estuve con algunos tratamientos y ahí me dijeron, usted tiene TDAH, tiene un mínimo de Asperger, no me gustan las multitudes, las masas, soy una persona muy solitaria. Entonces, ahí entendí la problemática que tenía de ser una persona con TDAH. Curiosamente, cuando salí del colegio con las calificaciones más pésimas, en Chile terminé graduándome con honores en la universidad. Y a falta de una carrera, terminé sacando 2 carreras y un posgrado en Chile. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te iba tan mal en el colegio? ¿Por qué te fue tan bien en la universidad? Porque ahí tuve catedráticos que me ayudaron mucho a entender esa problemática. Ellos me decían... O sea, cuando enfrentaste, digamos, el problema en sí o asumiste conciencia de lo que te estaba pasando, ahí donde pudiste empezar Asumí conciencia cuando una profesional me dijo, lo que tú tienes es esto, es TDAH, es un poco de Asperger, estás teniendo esta sintomatología. El Asperger es dentro del espectro autista, en realidad. Claro, casi, ¿no? Entonces, no soy el espectro autista, pero sí tengo unos rasgos mínimos por la soledad, la autosoledad, refugiarme en un lugar solitario, etcétera, evitar las masas, evitar el contacto
humano, lo mínimo minimorum. Entonces, y eso es curioso porque he estudiado periodismo, Claro. estoy en relaciones públicas, tengo que estar con gente, tengo que hablar con gente. En los eventos, por ejemplo, que nosotros hacemos como compañía, no voy a los eventos. No me gusta ir a los eventos. Nunca he ido. Y si voy, estoy con cara de nalgas y no me interesa estar ahí. No sé ni cómo relacionarme, Marcelo. Es decir, cuando se acerca una persona y me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Yo le digo hola y me quedo ahí quieto. Me cuesta hacer girar la maquinita. Entonces, o sea, este síndrome me frena muchísimo y es muy tortuoso tratar de sobrellevarlo. Socializar para mí y es estar muy en complejo. multitud, estar en lugar abierto, estar en lugar donde... Sí. Hablar en público para ti es dificilísimo. Dificilísimo, pero curiosamente lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo he terminado haciendo todo el tiempo y hago clases inspiracionales, hago capacitaciones, hago charlas a empresas, a grupos enormes, pero no saben el peso, el sacrificio que hay por detrás de hacer esto. Yo termino tremendamente agotado, Marcelo. Lo único que quiero es terminar la charla o terminar el evento e irme. Pero irme a un lugar y descansar, porque realmente es un peso gigantesco el que... Y va más allá, cuando sales, de repente sales, es lo que nos contabas, sales y tomas un taxi o te veías el auto ahí. Eso. Soy tan distraído, Ajá. Marcelo, Eres que distraído. Vivo perdiendo mis cosas, pero para rabia de mi esposa, las termino siempre encontrando. Pierdo el vehículo, pero lo termino encontrando. Pierdo mi computadora. ¿Pierdes el vehículo? ¿Cómo es eso? Pierdo el vehículo. Y lo he perdido varias veces el vehículo. Porque voy, lo estaciono en un lugar, me meto a las reuniones y cuando salgo no sé dónde lo he guardado el vehículo, no sé dónde lo he estacionado el vehículo. Porque tengo que concentrarme tanto en lo que voy a decir en la reunión, porque me cuesta tanto llevar adelante, lidiar con este tema humano, que termino olvidándome de estos temas. Entonces no sé dónde he dejado el vehículo, no sé dónde he dejado mis lentes, o no sé dónde he dejado la computadora. Entonces yo cuando salgo de mi casa a veces, Marcelo, salgo con este tema de que me cuesta salir de mi casa, me cuesta muchísimo salir de mi casa. Entonces paro el auto y le digo a mi esposa, ¿a dónde tengo que ir? Estás yendo a tal parte, te están esperando en tal parte. Ah, ok. O llamo a mi gente de mi equipo y les digo, ay, ¿cómo es esto de la agenda? A ver, dime dónde tengo que ir. Y parecería que uno va no preparado a la reunión, voy muy preparado. Pero es el tema complejo. Mira, te voy a contar una tontería, pero yo vivo en un condominio. Yo por lo menos he tardado por lo menos unos 5 años en socializar con mi vecino. Por lo menos 5 años. Porque no me gusta. Es más, cuando abro la puerta de mi casa y veo que una persona pasa por la vereda, vuelvo a cerrar mi puerta. Es como si me escondiera. Y eso no es un tema de que yo sea una mala persona. Las personas confunden eso y piensan que yo soy o soberbio o soy una persona alzado. Voy por la calle caminando y paso derecho. Si tú no me dices Javier, yo no me paro. Yo sigo derecho. Entonces, porque no sabría qué decirte. Entonces, y mira la cosa que te voy a contar. Lo peor que me puede pasar a mí es ir a un funeral. Porque la verdad es que te juro que siento muchísimo el dolor ajeno. Lo siento, lo vivo tanto que yo lloro en silencio por ese dolor ajeno. Pero no sé qué decir. Me friso, me congelo, me quedo ahí quieto. Entonces, es realmente muy complicado para mí y me ha costado mucho en Chile. He tenido catedráticos que me han acompañado mucho para hacerme entender el valor de la entrevista, por ejemplo, de cómo tengo que entrevistar a una persona. Y con este tema psicológico, he tenido que capacitarme muchísimo más para tener esta capacidad de entrevistar o capacidad de generar comunicación. Pero realmente me cuesta hartísimo socializar con la gente, muchísimo. Y cualquiera diría, es un milagro que el Javier esté en grupos, digamos. Claro. Y es muy complicado. Es un milagro que digamos que tengas esa... es un milagro que seas comunicador, en realidad. Que sea comunicador, exacto, periodista. Con una condición que tema. No es una enfermedad. Ojo, no, eso dejemos claro. No es Aquí no hay enfermedad, es una condición. Es una condición. El hecho de que tienes un rasgos Asperger y además déficit de atención, ¿no es cierto? Sí, ahora, bastante grave. Hay muchos papás que están lidiando de repente con problemas que no, porque en nuestra época, de hecho,
Eso es, en No, nuestra no época, digo, existía, 50 pues. años, no, nosotros tenemos 50 años. Claro. Eh, 54 tengo 54, yo tengo 52, ¿no? 52. Pero digamos, cuando éramos Ambos somos adolescentes, bolivaristas. ambos somos bolivaristas. Ya con eso ya tenemos Claro. ganado la vida. Digo, cuando éramos más jóvenes, éramos adolescentes, sí habían estas cosas, estas condiciones, pero digamos que pasaban y eras el distraído, el malcriado, ¿Cómo has lidiado con eso? Durísimo, Marcelo, durísimo, porque era el castigo. Claro. ¿Por qué no estudias? Castigo. ¿Por qué sacas tan malas calificaciones? Castigo. Tener profesor particular, por Dios, Marcelo, hasta ahora me acuerdo el dolor que sentía que venga una persona a mi casa y me obligue a hacer las ecuaciones. El baldor, lo detesto el baldor. El baldor es el único. El peor castigo que me puede pasar. El libro de álgebra. Por Dios, Marcelo, ¿qué es esto? Entonces no era un problema de educación, era un problema de cognitivo el que tenía. Entonces todo el mundo decía, este está destinado al fracaso. Este no va a ser un profesional, con suerte va a salir del colegio, y de hecho con suerte salí del colegio, porque en esas épocas habían lo que se llamaban las convalidaciones. Entonces yo convalidé química, física, matemática, con música, con filosofía, con historia, y así salí raspando del colegio. Pero pese a eso, tuviste una invitación del padre Benedito. A ver, contanos eso un poco. Y eso es lo más interesante, porque curiosamente hay un lado muy humano, soy muy humanista en este tema, soy muy empático, y eso también me hace recluirme en el, no en el anonimato, pero sí recluirme en un ambiente, porque vivo mucho las emociones de las otras personas, las vivo muy a flor de piel, Marcelo. Entonces soy una persona que realmente sufro como cuando la otra persona está sufriendo. Sí. Es demasiada empatía con esa persona. Entonces, y eso me cuesta. Tienes la empatía muy desarrollada. Muy desarrollada. Y eso me duele, después me desgasta, me termina botando en el colchón, me termina rompiendo la espalda, doliéndoles la cabeza, no puedo andar. Entonces soy muy sensible en esos temas. Entonces un día entra el padre Benedito, me acuerdo, gran padre. Perdón, contexto. Colegio San Calixto de La Paz. San Calixto de La Paz. Además, el padre José María Benedito, sacerdote jesuita, que ha sido durante años, ¿no? Durante años director del San Calixto y luego del San Ignacio, ¿no? Claro, y luego del San Ignacio. Entonces, ellos me imagino que estaban buscando a quienes captarlos, entre comillas, ¿no? Para hacer. Y no eres buen estudiante, o sea, no te han buscado por buen estudiante. No, nunca. Y eso era lo que me llamó la atención. Y ahí conocí al padre. O sea, que cuando te ha llamado, has dicho, uy, me está llamando para. Claro, cuando nos llamaron en el curso, fulano y Medrano, a mi oficina, dije, listo, hasta aquí llegué en el colegio, ya no doy más, me van a votar. y no, ahí me di cuenta que el padre nos estaba buscando para invitarnos a ser jesuitas, sacerdotes, por nuestro lado humano precisamente. Yo encantadísimo me metí en ese tema, empecé a leer mucho, me encanta leer, soy un ratón de biblioteca, Marcelo, eso sí, no puedo dejar de leer, es un vicio muy grande que tengo. Y me encantó este tema de ayudar a las personas, de buscar esta solidaridad, esta filosofía de vida, realmente me encantó. Pero iba por el camino, uno de mis amigos terminó siendo jesuita, terminó siendo consejero espiritual del San Ignacio, y los otros 4 fracasamos en el intento. Y mi padre especialmente me dijo, no, aquí no hay ni pollerudos, ni tu papá curas. Jugó un papel importante. Mi padre jugó un tema ahí durísimo, entonces me terminó. ¿Qué te dijo? Mandando. ¿Tu papá? En mi casa, esta casa no hay ni pollerudos ni curas, así que te vas. Y me votó y me mandó a estudiar a Chile. Yeah. Y me dijo, vas a ir a Chile a estudiar porque ahí está la dictadura, está Pinochet, así que mano dura te vas a alinear al tema, porque claro, para él era un niño con problemas, porque no tenía buenas calificaciones, no era el mejor, curiosamente era el mejor deportista. Yeah. Fuimos campeones de básquetbol, fuimos campeones de fútbol, jugamos para el Litoral, jugamos para Bolívar. Sido bueno para los deportes. Muy bueno para los deportes, extremadamente bueno para los deportes. Yo no. Tú no. Sí. No sé, tenemos una. Sí. Claro, yo tengo una virtud para hacerlo. Me das cualquier cosa y lo agarro inmediatamente. Y eso me ayudó mucho también en el colegio a socializar, a ayudarme a socializar. Pero nada, terminé yéndome a Chile
y lo llamo a mi padre del En hotel. colegio, o sea, no terminaste el colegio acá. Terminé el colegio. Terminaste el colegio. Terminé el colegio, agarré, aquí está el título y me fui. Ya. Me salí. Es más, en el acto de graduación del colegio le dije al padre Benedito, ¿hay algo más que tengo que hacer, padre? No, gracias, hasta luego. Y me salí. Y me fui del acto de colación, porque no quería saber más del colegio. Era una cosa muy tortuosa para mí, muy O tortuosa. sea, han sido años muy duros. para Muy ti. duro, ¿Has sufrido? muy duro. ¿Qué es lo que más has sufrido en el colegio? A ver, primero que yo estaba en la Salle hasta quinto básico. ¿Ya? El enemigo acérrimo del San Calixto. Ujú. En quinto básico me cambiaron de colegio y me meten al San Calixto. Y ahí empiezo a tener problemas de metodología, de enseñanza, porque la Salle, los salesianos enseñaban de una manera, los jesuitas de otra manera. Ujú. Tuve que encajar en un grupo donde me decían, vienes de la Salle. Fue realmente, mira, creo que con esto te lo voy a graficar. Salí del colegio bachiller ese día cuando nos entregaron los diplomas en el acto y no volví nunca más al colegio. Ah, no has vuelto nunca más. Nunca más. No he vuelto a pisar el colegio San Calixto, nunca más, Marcelo. O sea, que estabas... Me han llamado, me han dicho, vení, que las reuniones de ex alumnos, no y no. Porque tengo recuerdos muy ¿Cuál ha sido el momento más dolorosos. duro, de repente doloroso? Sentirte aislado, sentirte Aislado. que no O sea, no encajabas en el grupo. No encajabas Pero en el después grupo. descubriste que esto no era solamente por un tema de carácter, sino una condición, ¿no es cierto? Claro, pero lo terminé entendiendo de mayor, ya de viejo, Claro. porque en esa época no había ese análisis, no había avanzado la psicología, me imagino, o la neuropsicología, no o la había. psiquiatría. Un día, Marcelo, en promoción, vinieron unas personas a hacer tests del curso, liderazgo, los rezagados, etcétera, etcétera. Cuando terminó el estudio, entraron estos señores al mes y medio y me llamaron. Y me dijeron, usted, Javier Medrano, venga, por favor. Yo dije, por Dios, ¿y ahora qué he hecho? Entonces me siento con ellos y me dicen, usted no es amigo de nadie. Y usted quiere ser amigo de todos. Algo está pasando. Yo no sabía qué. Pero ahí te das cuenta de lo doloroso que es esto. De lo profundamente doloroso que es esto. Y esto se va agravando más todavía porque cuando me voy al extranjero, igual jovencito, Claro, terminaste y te fuiste a Chile, tu papá te mandó a Chile. me manda a Chile. No tengo vínculos de amistades en La Paz, ni con mi colegio. A diferencia de otras personas que viven con sus ex promos, con sus ex compañeros. No tengo ese tejido social de amistad. O sea, tu promo no... No. Salvo 2 amigos que tengo por ahí, que son muy buenos amigos, pero con el resto no tengo, nunca más he tenido comunicación. Nunca más, Marcelo. Me fui a Chile, en Chile construí amistades, me vuelvo acá, entonces mis amigos se han quedado en Chile, los amigos que no he tenido acá no los tengo, entonces he partido otra vez de cero siendo profesional. Y ahí es cuando nos conocimos, cuando entré a trabajar a La Razón. Pero antes de eso, ¿cómo ves el tema de tu avance? Porque ahí sí cultivas amistades. ¿Cómo ves tu avance, digamos, y como tú me decías, han sido clave los profesores en Chile, que han entendido y alguien ahí te ha dicho, lo que tú tienes es esto? Claro, ¿cierto? tú tienes ¿Cómo ha sido ese proceso. proceso? No es que seas Claro. una persona con déficit cognitivo. Tú tienes, O sea, no es que eres menos inteligente. No es que eres, claro, no Tienes no eres una burro. condición, ¿verdad? Tienes una condición. Y se dieron cuenta de esa condición, porque yo daba mis exámenes y los daba muy bien. Y ahí empecé si quieres, a destacarme en el grupo. Y decían el boliviano, pero ¿por qué el boliviano es tan disperso en la clase, es tan disperso en esto, pero en sus exámenes es tan bueno? Y ahí ellos me empezaron a ayudar mucho en el tema. O sea, un diagnóstico ahí. Claro, me hicieron un diagnóstico y me ayudaron, incluso me dijeron, vos deberías estudiar ciencias políticas también. Y me abrieron la carrera de ciencias políticas. Entonces estudié periodismo, me inscribieron en ciencias políticas y terminé sacando 2 profesiones. Caramba. Y un posgrado en periodismo, pero gracias a que ellos vieron algo. Claro, vieron que había una... Claro. A diferencia del colegio que no Qué veían. importante la educación. Qué importante que los educadores se den cuenta y además destaquen
aquello que, o sea, tus potenciales, ¿no es cierto? Tus No potenciales. solamente diga, usted es un inútil. Usted es un Perdón inútil. que lo mencione, no es... No, está bien. pero, ¿no? Y el drama que tienes en las familias, Marcelo, porque Además. ¿cuántos padres se frustran pensando que sus hijos no reúnen las condiciones intelectuales o cognitivas en el colegio cuando ese muchacho, ese niño, tiene algún problema o psicológico o tiene algún tema que no le ayude a encajar? Uno de los grandes problemas en este momento, por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los jóvenes es precisamente el miedo a no encajar, el miedo a no encajar en la sociedad, el miedo a no encajar en el grupo, el miedo a no encajar en ese grupito de gente. Entonces se sienten marginados y eso ha generado suicidios, eso ha generado depresiones, ansiedades. Como nunca antes estamos consumiendo antidepresores desde los 14, 13 años, Marcelo. O sea, la ansiedad, la depresión se ha instalado en nuestra juventud. Antes eso lo tomabas cuando eras viejo, cuando no podías dormir, ya te daban un ansiolítico. Pero ahora desde los jovencitos están tomando porque no pueden encajar en... Es verdad, yo veo mucho eso en la universidad, estoy dando clases en la universidad privada boliviana y muchas veces hablas con los muchachos y buena parte de ellos ya están consumiendo este tipo de, y ya están con de medicamentos, ¿no? Ansiolíticos y cosas, o sea, porque además tienen depresión, es mucho más común en la juventud de claro. ver eso. ¿Y por qué? Porque además estamos en una carrera tan desbocada, Marcelo, de la aprobación. Sí. Todo lo que hacemos tiene que tener una aprobación. O el famoso like. Si no tienes like, estás frito. Like, ¿cuántos likes tienes? Dios, estás perdido, estás mal, nadie te quiere. O sea, Dios mío. El engagement. El engagement famoso. Claro. Entonces, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso a mí me ha costado muelas, Marcelo. Realmente me ha costado muelas. Y el temor a no encajar me ha llevado a recluirme muchas veces en mi casa. Entonces mi esposa me jala de los cabellos y me dice, vamos, salí. Claro. Pero, y me decías que además de los profesores, también ha habido tú has estudiado. Claro. Tú te has metido a estudiar Yo ya de mayor empecé a leer más sobre este tema, sobre esta condición, porque quería entender, porque además también... ¿Y has hecho que la esposa también vea eso después con el tiempo? ¿Cómo haces? Bueno, lo vamos a ver. Yo he tratado de explicarle y lo he entendido, pero he terminado estudiando neuropsicología clínica, neuropsicología forense en la universidad, para entender estos problemas, porque cuando uno está también de este lado de la asesoría de imagen, imagínate en el negocio que estoy, claro. Cuando más visibilidad, más exposición tenemos que tener. He visto empresarios que sufren, he visto empresarios con ansiedad, he visto empresarios frustrados, he visto empresarios iracundos, furiosos. ¿Cómo manejas esos estados de ánimo, esas emociones? Entonces me he metido a estudiar esto para darles una correcta asesoría, porque yo en mi momento no tuve esa asesoría, no hubo alguien que me diga o me haya dicho, tú tienes esto, Javier, y no es que estés mal, no es que estés fallado, tienes que tener estas otras herramientas para poder encajar. Y ese es un arma, o sea, vas a convertir en una fortaleza, porque obviamente al saber eso, tú para asesorar justamente tú dices, aquí hay una persona que puede tener, generas ese grado de, además con esa virtud que Dios te ha dado de la empatía, definitivamente puede tranquilamente generar un profesional como el que eres, ¿no? Sí, y justamente una profesora de periodismo me dijo, la empatía es precisamente la principal herramienta de un periodista, Javier. No, es claro. Saber escuchar, claro. Saber mirar, no protagonizar, no robarle el protagonismo al entrevistado, sino saber escuchar. Entonces yo estoy ahí con una oreja de elefante escuchando a todo el mundo, escuchando todo, pero como te vuelvo a repetir, es un tema que a mí me traumatiza mucho, porque es como si absorbieras toda esa energía y eso me desgasta hartísimo. Te digo, todos los días para mí es un dolor de cabeza salir de mi casa, tener una reunión, enfrentar a un público, 3 personas, 4 personas. O sea, te cuesta. Me cuesta. ¿Y es miedo, es temor? ¿Qué es miedo, es temor, es todo. Es ansiedad, es qué va a pasar, prefiero estar en mi casa. La socialización es un problema grave. Hay personas que se les da muy abiertamente, que viven socializando y les encanta. Pero no todos, yo he entendido a través de todos estos tratamientos y todo,
de que no existe una persona, mal de muchos consuelo tontos, pero no existe una persona que no esté padeciendo algún problema, que no esté teniendo alguna situación compleja. Claro. Por más grande, por más que sea Elon Musk o por más que sea Donald Trump, están viviendo una situación pesada en sus vidas. Y eso me ayuda también a pensar de que no soy solamente yo el que está teniendo esta carga. Todos cargamos una Todos cruz, estamos ¿no? cargando, como dices tú, una cruz. Entonces eso me dice, ok, ya vamos, saldré, iré, me siento parte de. Entonces eso es complicado, muy complicado. Y mira, ya tengo 54 años y sigo, como te digo, abro la puerta de mi casa en el condominio y si pasa una persona yo la vuelvo a cerrar. Y digo, ¿por qué tiene que pasar esa persona si quiero salir e irme a mi auto? Porque evito, me cuesta hartísimo, y más si me saludas y me dice, Javierito, ¿cómo está? Tengo que ir a hablar. Y entonces, a ver, y no es que sea mal tipo, es que me cuesta hartísimo. Los que conocen y alguna vez han tenido algo con Javier ahora lo van a entender perfectamente tras esta entrevista, ¿no? Porque obviamente, sí, me imagino que tú me decías, esto puede hacer pensar que soy chinchoso, que no quiero... Qué boludo, ¿no? Que me hago al tipo de la película. No, no es así. Es un tema de trastorno, es un tema de psicológico, de relacionamiento, es un tema que uno carga, que lo sufre, que lo vive y que tengo que lidiar con eso todos los días. Mi esposa, en cambio, es una persona extremadamente social. Ahí está el equilibrio. Extremadamente social. Ella a donde va ya tiene su grupo de amigas, ya dice, tengo mi café, tengo mi almuerzo, tengo mi cena, tengo cumpleaños. Cuando a mí me dicen, Javier, hay cumpleaños, ay, Dios mío, tengo que ir, pero claro que tienes que ir. Claro, pero no estoy seguro, no quiero ir. Pero va a estar fulano, ya, entonces voy y con ese fulano me engancho, poco menos que lo abrazo y le digo, no me sueltes, voy a estar contigo. Entonces me cuesta. Te cuesta mucho. Es un tema complejo, Marcelito, muy complejo. Ahora, hay un punto más que nos faltaba, el tema de tus hijos. ¿Ha sido complicado en algún momento, por ejemplo, en algún momento cuando llevas a tus hijos a un centro médico y te dice, ¿son sus hijos? O sea, ¿qué ha pasado? Contanos eso. Claro, como tengo este tema de dispersión absoluta, del TDAH, no sé bueno, eso no sé, pero no sé las edades, no sé las fechas de nacimiento, no sé los colores. O sea, no lo tienes. No lo tengo. Y yo voy a la clínica, me pasó, los llevé una vez, mi esposa llegó tarde y la enfermera me dice, bueno, ¿cuántos años tienen sus hijos? Y le digo, yo la verdad no sé cuántos años tienen. ¿En qué fechas han nacido? No tengo idea. ¿Por qué me hace preguntas tan difíciles? Quiero que les hagan un chequeo médico. Claro. Y la enfermera me dice, pues son sus hijos, pero claro que son mis hijos, pero no sé esas preguntas. O cuando voy a buscarlo al colegio a mis hijos, estoy parado y viene la profesora y me dice, ¿busca a su hijo? Sí. ¿Y en qué grado está? No tengo idea, pero sí sé que está en este colegio. Eso sí lo sé. Entonces, ayúdeme a buscarlo, por favor. Entonces, te miran extraño y te dicen, ¿cómo no va a saber usted en qué curso está su hijo? Claro. No tengo idea. Porque puedes confundirse eso con algo, con desidia. Claro, no me importismo. No es así. Es un tema de que definitivamente no entre en mi cabeza. No hay forma de cómo entre eso en mi cabeza. ¿Y los chicos lo comprenden? Los chicos... ¿O te reclaman? Mi esposa me dice que yo... Más o menos, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad le calculas? Uno ya tiene más de 10 y el otro ya tiene más de 13. Son dos. Y tengo uno ya de 25, 24 años, creo. Ya está casado, etcétera. Y yo creo que el primero fue el que más ha sufrido con este tema, porque era el padre ausente. En el colegio el padre no iba. En los encuentros el padre no iba, porque no me gustaba. Y ya con estos otros dos, ya he tenido que ir, ya he socializado un poco más. Mi esposa es la gran catalizadora de todo esto. Pero así todo me cuesta muchísimo ir a un cumpleaños. A mí la peor noticia que me puedes dar, Marcelo, es que me digas, Javier, hay un cumpleaños, hay que ir. O hay una fiesta o hay un evento y tienes que ir. No quiero ir. No me gusta. ¿Cómo conociste a tu esposa, Javier? La conocí en el periódico. Yo trabajaba en La Razón precisamente contigo, con un grupo de personas muy, muy queridas que los recuerdo con mucho cariño.
En la razón, la vieja razón de la Jorge Miraflores. Sáenz, de Miraflores, sí. Cuando comíamos ahí Sa- salchipapas, Salchipapas, y había una plantábamos chifa por ahí teclado. también, sí, claro. Era una vida desordenadísima, Totalmente. pero como ninguna. Y cuando entré, un día me llaman de Santa Cruz, del periódico La Estrella del Oriente, y me dice, Javier, queremos contratarte para que trabajes aquí en política en La Estrella del Oriente. Yo amo el calor, la Amazonía, amo y adoro. Detesto el frío, siempre he odiado el frío. Le digo, me voy. ¿Qué me ofreces? Café gratis, aire acondicionado y un sueldo más o menos decente. Listo, me voy. Quería salir de la Te juro que variada, me fui. Y yo a La Razón le renuncié 3 veces, Marcelo. La primera vez que le renuncié fue con el primer sueldo que recibí. Fui a mi casa y le dije, ahí está mi primer sueldo. Y mi padre mira el sueldo y dice, oye, la empleada gana más que vos y tú has estudiado en Chile y tienes 2 profesiones. Esto es ridículo, vas y renuncias. Fui a La Razón y le dije a Pepe, perdón, no quiero decir nombres, le dije, me voy. Sí, claro, Pepe. Me voy. Era esa vez Le digo, me voy. Y él hace fiesta. Y él dice, bien, sabía que no te ibas a quedar, sabía que no ibas a durar acá. Entonces me voy donde Jorge, donde el director, y le digo, muchas gracias, me voy. ¿Y por qué te estás yendo? Porque mi empleada gana más que yo, según mi padre. ¿Qué? Escándalo. A subirle el sueldo a Javier, nuevamente por órdenes del director. Entonces, todo mal, Marcelo, Claro, todo mal. o sea, otra vez el problema del relacionamiento. Otra vez el tema, claro, él viene apoyado, él viene respaldado, súbanle el sueldo, y 3 veces renuncié por ese tema. Al final les dije, me voy a Santa Cruz. Y me fui sin pensar, en una semana estaba en Santa Cruz. Y tal cual, me dieron café gratis, aire acondicionado y un sueldito más o menos. Y ahí fue cuando Ahí lo conociste. la conocí a mi esposa, era la diseñadora gráfica del medio. Y empezamos a conversar, etcétera, etcétera. Pero igual, yo era muy reservado con todo el mundo. Entonces, y ella no, pues todo lo contrario. Además es veniana, riberalteña. No, es un espectáculo. Entonces, ella es un gran canalizador de estas relaciones. Porque si no, yo sería un ermitaño. Yo te juro, Marcelo, que si me dijeras, Javier, ¿te quisieras ir a un monte, a algún lugar, a una cabaña con tus libros y tu café? Sí, me voy. Mañana me voy. A un monte. Mañana me voy. Y toma el celular. O sea, ese es tu sueño, digamos, Mi sueño dorado. recluirte así en un Recluirme lugar. absolutamente. ¿Y Yo qué quisiera- dice? ¿Cómo se llama tu esposa, perdón? Carlita. Carlita. ¿Qué dice Carlita? No, pues todo lo contrario. Me dice, no ¿qué, quiere. cómo, ¿qué Estás te loco. pasa? Estás loco. Ah. Pero yo mis, no sé, 60, 70, si es que llegase a esa, te juro que mi sueño dorado es ir, sentarme en un escritorio con mis libros y leer. Escribida. Y escribir. Nada más. No quiero nada más. No quiero saber nada de nadie. Es impresionante. Les cuento un poco. Javier Medrano es un periodista boliviano, porque has empezado como periodista, con más de 31 años de experiencia como periodista en el campo de la comunicación. Es escritor, articulista en Bolivia. Hace 26 años es director de... 26 años. 26 años. De Medrano y Asociados, que es su empresa, una empresa de asesoramiento Imagen, comunicacional, político y demás, etcétera. ¿no? Además es columnista en Opinión. Opinión, el deber, bueno, más de 14 medios cada todo el semana. país, donde aborda temas relacionados con la labor periodística y la gestión estratégica y además temas políticos también. ¿no? Político, económico. No le hago asco a ninguno de los temas Claro. delicados. En tus redes sociales como X, antes Twitter, e Instagram, compartes reflexiones y análisis sobre diversos acontecimientos del acontecer. Libros. ¿no? Libros. ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿Aportando como comunicador o como politólogo? Como más que- politólogo. Ah, ya. En Twitter más que todo, ¿no? Twitter es el basurero de las redes sociales, Marcelo. Pero, por ejemplo, tengo un TikTok. Abrí un TikTok. Solo cargué un video. Nunca más. En Ah, Instagram eres- creo que cargué 2 fotos. Ujú. O sea, esas ya son señales de que tú no quieres estar ahí. O sea, No te gusta estar ahí. No me gusta estar ahí. O sea, no soy un tipo de redes sociales, de estar ahí opinando. ¿no? Yo tiro la piedra y cierro el Twitter, listo. Importa un sorete que está pasando después. ahí. Claro, claro. Entonces, Cosa no- que en su trayectoria destaca un compromiso constante, veo yo, con la información y la comunicación estratégica. Creo que va por ahí, ¿no? Creo que, mira,
ese es otro tema, por ejemplo, Marcelito, muy interesante. El tema de que tener este tema y tener que abrir brecha en este tema. En el año 98, cuando se abre por primera vez este oficio de la comunicación estratégica, todo el mundo te pregunta, ¿qué es eso, Javier? ¿Cómo funciona? ¿Eres una agencia de noticias? ¿Eres un periodista dentro de la empresa? ¿Qué rayos es esto? Algunos te insultaban, algunos te decían vendido, comprado a las empresas, al poder. Entonces, Como periodista. como claro. periodista, entonces tuve que abrir brecha en este mercado, junto con otras personas de Magela, María José, grandes profesionales. Que además han pasado por la razón. Que han pasado por la razón. Magela, un abrazo para ellas. Sí. Gran profesional, María José, gran profesional. Rodríguez. Sí. Rodríguez Boduán. Rodríguez justamente. Boduán. María José Rodríguez y Magela Boduán, ¿no? Y somos como el espejo, ¿no? Claro. Entonces, si yo manejo una marca, ellos son manejan la otra competencia, marca. Somos competencia, claro. Y una linda competencia porque alguna vez en una maestría me dijeron, oye, su competencia ha hablado muy bien de usted. Y yo le dije, pero yo también hablo muy bien de mi competencia, de esa competencia. Entonces, juntos hemos abierto brecha en esta industria, Marcelo. Juntos, donde no había nada, absolutamente nada. Y ahora ya hay por todo lado empresitas que arman, hacen todo el tema. Pero ya el prestigio, la reputación, la credibilidad son muy grandes las que hemos construido. Y esa es una responsabilidad muy grande, la de mantener ese nivel de reputación, de credibilidad, de solvencia profesional, etcétera. Ya muchos empresarios, amigos, saben que cada vez que hacemos un evento, saben que el Javier no va a ir porque yo sé que a Javier no le gusta, así que ya no me Ya reclaman. ya te conoces, no te reclaman. Porque antes me Ya reclamaban y me decían, ¿por qué no has venido? ¿Qué ha pasado? Entonces, no. Negativo, Móvil 8, conmigo no funciona ese tema. Negativo móvil. Doy Fe, ustedes saben que Doy Fe es el podcast donde compartimos historias extraordinarias que pasan pocas veces, pero que marcan de por vida. Hay una historia que yo recuerdo mucho y ahora la entiendo mucho más. Era 1996, no me acuerdo el año exactamente, pero hubo un accidente de una flota. Bueno, y ahí hubo un elemento fundamental y creo que es un milagro en mi vida. Porque yo fui a Cochabamba para bailar caporales. Claro, eras gran Me fui a bailarín. bailar caporales. Me acuerdo. Y resulta Me que acuerdo. al llegar compré pasajes para la vuelta y la flota Bolivia desde la mañana, 9:30, 10 de la mañana. No te subiste a la flota esa. No, entonces agarré y me quedé, bailé, normal, bailé. Y al día siguiente, bueno, mala noche. Claro. Mala noche. Salí así como que apurado y la mamá de un amigo, cuando yo estaba alojado en un hotel, me dijo, no te vas a ir con el Marco, que era el primo, ¿no? Te vas a ir con el Marco, no te vas a ir ahora. Pero señora, tengo pasajes, tengo que ir a La Razón, me van a matar en La Razón. Claro. No te vas con ellos. Pero fue así, me dijo, Wow. no te vas. Increíble. Domingo. Domingo. Yo agarré, salí y un amigo que noche antes se había despedido de nosotros porque tenía que viajar temprano, ¿no? Uh-huh. No la contó porque falleció en ese accidente. Es un accidente Uy, qué triste. terrible, una flota, mejor no decir el nombre, Claro. una flota que Chocó con se otra estrelló, flota. chocó con otra flota y fue una catástrofe de no sé cómo. Bueno, tú nos vas a contar un poco más. Era un ¿Te acuerdas? domingo, Sí. Marcelito, un domingo, y como todos los periodistas que han hecho turnos alguna vez saben que la peor hora es a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Si pasas esa franja horaria, te puedes ir a tu casa a dormir tranquilo, pero todo lo que tiene que pasar, pasa entre las 5 y las 8 de la tarde. Y eran ya las 6 más o menos de la tarde y un periodista deportivo muy reconocido llama a La Razón, que estaba volviendo de Oruro, creo que de un partido de fútbol. Llama a La Razón y nos dice, hay un accidente de tránsito, 2 flotas. ¿Toto? Sí, ¿no? Toto Arevalo. Arevalo. No quería He mencionar. estado justamente en el programa. El primer Toto programa Arevalo. es de Toto. Él es el que llama al periódico y dice, ha habido un accidente, es grave, vengan. Yo era el único de turno domingo en La Razón y claro, Pepe Pomacuse me dice, hay que ir volando. Agarramos un taxi con el fotógrafo para que la audiencia se ubique. No me acuerdo del fotógrafo. Yamil, ¿no? Creo que Yamil. Pero no había pues en esa época internet, no podías mandar archivos. Era una situación precaria de trabajo. Entonces nos vamos, pasamos en Cata
Y ya llegando al accidente, Es cerquita de La Paz, sí, ¿no? cerquita, ya llegando, nuevamente mi TDAH me falla. Me enfoco en el accidente y le digo, oye, parece grave el tema, anda preparándote porque este es un accidente grave. Me acerco al coronel de comando de caminos y le digo, coronel, cuénteme, ¿cuál es la gravedad del asunto? ¿No se está fijando usted? Me dice. Mire a su alrededor. Yo pensé que eran maletas, Marcelo. Mm. Eran cuerpos cercenados, dispersos en alrededor de las dos flotas. Realmente fue una tragedia muy fuerte. Mm. Yo le dije al fotógrafo, saca todas las fotos y volvete en el taxi. Esto va a ser para largo. Y avisá en el periódico de que esto es un accidente grave. Entonces, activamos todas las alarmas. Cubrimos todo el tema. Me pasaron a buscar a las 9 de la noche. Ya hice toda la cobertura, las entrevistas. Llegaron todos los paramédicos, los bomberos, etcétera, etcétera. Realmente fue gravísimo el accidente. Y me voy a la morgue, porque tenía que tener la claridad del número de fallecidos que habían habido en ese accidente. No podíamos dar una cifra aleatoria. Me voy a la morgue y empiezo con el forense a contar, y esto es muy duro hacerlo, pero empiezo a contar las cabelleras que juntaban. Y abrían las cajas y, por ejemplo, uno decía, mujer joven sin pierna derecha, aquí hay una pierna derecha de una mujer joven, ¡pum!, la ponían en el ataúd. Hombre sin dos brazos y sin cabeza, aquí hay unas dos brazos, ¡pah!, y le ponían en el ataúd. Así armaban los ataúdes en ese momento en la morgue. Era espantoso. Era un escenario dantesco. Salgo de ahí de la morgue, ya tenía el número, 87 fallecidos. Y Pepe, nos comunicamos y me dice, ¿cuántos fallecidos hay? 87. ¿Y cómo es que estás tan seguro? Porque he contado las cabezas con el forense, con el del jefe de la morgue. Hay 87 cabezas. El resto están en el hospital. Y cuando salgo de la morgue, se me vienen unas 5 mujeres llorando y me dicen, mi hija estaba en esa flota. Y yo tenía el manifiesto con las cruces de las personas que habían fallecido. Y me decía, ¿usted sabe si mi hija está muerta o está viva? Dígame, por favor. La otra persona me decía, mi nieta con mi hija estaban ahí. Yo estaba totalmente paralizado. Yo miraba el manifiesto y sí, efectivamente estaban ahí, estaban en la morgue, estaban muertas. Entonces era un tema de que tu estómago... No pude. No pude. Les dije, no puedo, señora. Es el Señor que tiene que decirles, por favor. Pero te agarraban. Y creo que uno de los temas del periodismo, de ser periodista, Marcelo, es muy duro porque a nadie le gusta cubrir tragedias o accidentes, y no todo es pues fiesta. Pero esa capacidad que el periodista tiene que tener de divorciarse de la tragedia es muy duro. Es muy duro. Este premio Pulitzer de fotografía que sacó un cuervo que se acercaba al niño para comérselo en el África, ganó, después se terminó suicidando. Son temas muy duros. Muy duros. Sí. Yo al día siguiente fui al hospital, fuimos el único medio que sacó el número correcto. Yo me acuerdo que tú me contaste algo que a mí me quedó en el tiempo así. Me dijiste que habías hecho toda la cobertura y lo más grave fue llegar a tu casa en la noche. Sí. Y después ya, digamos, liberado de toda fuera de la adrenalina que había sido la cobertura y de conseguir la información, empezaste a procesar todo lo que habías visto. Y ahí fue un bajón terrible. Durísimo, durísimo. Mira cómo me acuerdo. La adrenalina, el cuerpo me dolía, la cabeza me dolía. No dormí esa noche. No dormí nada. Me fui al periódico temprano. Y ahí me dijeron, andate al hospital a hacer las entrevistas a los sobrevivientes. Pero además tu condición, de tener esa yo estaba totalmente complicado, muy complicado, estaba destrozado. Me contaba los sobrevivientes, yo lloraba en la cama con los relatos de los sobrevivientes, porque no puedo desligarme de este tema. Y una de las mujeres me dijo, yo lo único que me acuerdo es que escuchaba pop, 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 pop. Y yo decía, ¿qué es ese sonido? Pop, 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 pop.
Voy donde otro y me dice, yo escuchaba un ruido como pelotas de fútbol que golpeaban algo. ¿Qué puede ser esto? Y voy donde un médico que estaba ahí y le digo, mire, me están contando esto, ¿qué son las cabezas que iban rebotando en la parte de atrás de la flota? Claro, venía la flota, los fue cercenando y las cabezas iban rebotando en la parte de atrás como pelotas de fútbol. Esa imagen, me acuerdo que la relaté en la crónica que armé, fue muy duro, fue muy duro. Fue uno de los accidentes quizás más graves que hemos, con tantos fallecidos, con tanto drama. El drama principalmente, ¿no? Porque esa época en ese momento habían velorios por todas partes, porque Claro. realmente afectó a mucha gente. Además que fue el momento, era el retorno del corso de Corsos. Del corso de Cochabamba. De Cochabamba. O sea, era gente joven que las familias lo estaban esperando. Además, se multiplicó porque muchísimas familias Sí. estaban esperando, entre ellos mi familia, estaban esperando que retornemos. Claro. Entonces, tuvo un impacto, pero Durísimo. durísimo. El manifiesto, y ahí nos dimos cuenta de que los manifiestos que te dan no tienen absolutamente nada que ver con el manifiesto real, porque meten gente a mitad del camino, una serie de irregularidades que todavía se siguen manteniendo. Mucha gente joven, Marcelo, que venían del Corso de Corsos, jovencitos que fallecieron de esa forma trágica. Pero bueno, son cosas del Claro. oficio, como dicen. Claro. ¿Qué otro momento ha marcado? ¿Dónde fue? Bueno, me imagino que has venido aquí. ¿Cuándo fue, digamos, ese paso del periodismo a este tipo de comunicación que haces ahora? Mira, el tema fue bastante interesante. Como yo estudié en Chile, trabajé en Chile en algunos medios de comunicación. Entonces ahí me tuvieron en el radar como el boliviano que hacía muy buenas coberturas y que tenía una muy buena habilidad para escribir. Entonces, Escribes lindo, sí. Y me llaman de Chile precisamente y me dicen, habría la posibilidad de abrir esto. Hoy con una gran mujer, Clemencia Siles, que tenía Extend Comunicaciones, y tenía Mauricio Ríos, que también trabajaba en La Razón, tipazo. Y me dice, vení. Entonces me fui a Chile una semana, un par de días a capacitarme, a entender este oficio rarísimo, y ahí empezamos a trabajar en el tema. Para mí fue un divorcio muy grande, porque yo iba enfilado a ser jefe de redacción o jefe de información o a ser director de un medio, y muchos de los colegas me decían que lo ibas a hacer. Sí, muchos de los colegas me decían, puta Javier, estás dejando una carrera que te está yendo muy bienísimo. Y yo, Grover, ya por un gran amigo, Grover, no, me salí, me metí en este oficio de la comunicación estratégica y me gustó mucho por la literatura, por aprender este oficio. Viajé mucho a Colombia, tuve que sacar 2 maestrías en este tema para seguir entendiendo el oficio. Y me gustó muchísimo entrar a las empresas y verlas y ayudarlas a que construyan mejor su negocio. Y ahí me acuerdo muy bien de un tema que tuvimos, por ejemplo, con María René Duchenne, una gran mujer que era periodista de ATV y luego terminó invitada para ser directora de una empresa muy grande, una transnacional enorme en Bolivia, que nosotros la asesorábamos. Y ahí ella me dijo una frase demoledora. Me dijo, cuando estábamos pasando por un momento crítico con la empresa, no me había dado cuenta, Javier, del poder que tienen los periodistas o los malos periodistas para matar a las empresas o para destruir a las empresas con un mal comentario, con una mala información o con una desinformación. Y eso es parte de la comunicación estratégica, de un poco blindarte de estos temas, ¿no? No quiero entrar en este tema polémico, pero estamos viviendo una crisis en el periodismo boliviano. Desde la falta de profesionalización, desde la falta de capacitación, desde la falta de una educación sobre el oficio del periodismo. Se nos han metido por la ventana muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo. Eso han desvirtuado absolutamente el rol y el oficio del periodismo. El oficio, es un oficio del periodismo. Entonces,
Eso ha complicado mucho más. La crisis económica ha terminado de hundir a muchos medios de comunicación. Entonces ahí te das cuenta de este tema, de la vulnerabilidad en la que tú te encuentras frente a posibles o de repente matonajes que te pueden pasar en la industria de los medios de comunicación. Entonces es muy duro, Marcelo. Yo creo que hacer empresa Eso en te iba a este preguntar, país... ¿cómo ves ese tema? Porque son más de 20 años que tienes con Claro, la empresa. más de 20 ¿Cómo has tantos podido, años. cómo has podido, ¿no? ¿Cómo has podido? Eso es lo que te quería decir. No creo que haya... a ver, creo que es necesario sensibilizar sobre el rol del empresario o sobre lo que una empresa formal, oficial, legal, hace por este país. Sea durante más de 20 años con el masismo, se ha denostado, agredido, perseguido al empresario privado. Se le ha construido una imagen negativa del empresario privado, cuando no es así. El empresario privado genera empleo, invierte, genera patrimonio, y está en su derecho de generar patrimonio, pero genera inversiones, construye plantas. Entonces, toda esta persecución ha sido muy dolorosa para muchos empresarios y sobre todo para emprendedores, Marcelo. Si tú eres un emprendedor de un negocio, tienes que lidiar con muchos temas, desde licencias, espacios, corrupciones, chantajes, extorsiones. Ser un emprendedor exitoso en este país, Marcelo, es de valientes, de bravos, de gente que realmente está empecinada en su proyecto. Y siempre lo he dicho, Marcelo, y lo vuelvo a repetir, si tú sacas a este emprendedor boliviano, exitoso de Bolivia, y lo pones en otro país, el tipo es brillante, porque tiene una carretera pavimentada para correr. Aquí tienes un camino empedrado y de tierra y lleno de baches, que tienes que sortear para llegar a fin de mes o para llegar a fin de año con algo de ganancia. Pero si tú lo sacas a esa persona y lo pones en otro país, el tipo vuela. Es muy difícil hacer. Es muy difícil aquí lidiar con tantos temas, Marcelo. Solamente ponte a pensar. ¿Cuáles son los principales? Mira, desde la enorme, pesadísima burocracia que tenemos en este país, y no solo pesada, sino corrupta, en el tema de que tienes que lidiar, creo que dos factores son críticos en este momento en la economía boliviana: contratar a personal y despedir a personal. Mira lo que te estoy diciendo. Contratar a personal es un dolor de cabeza en este país. Es un verdadero dolor de cabeza. Por ver a la persona adecuada, el talento, la profesionalización, la capacitación, toda una serie de temas. Las universidades, la formación académica. O el hecho de despedir a una persona porque no está cumpliendo sus roles. Tú contratas muchas veces a personas por sus aptitudes, pero los despides por sus actitudes. Entonces, y ese es un tema doloroso. A nadie le gusta despedir, Marcelo. No. Pero viene el Ministerio de Trabajo, vienen los temas legales, vienen los pleitos. El trabajador tiene toda la... Siempre. Entonces, la gente ya no quiere contratar, porque sabes que si llegado un momento tienes que despedir, el dolor de cabeza que tienes es descomunal, Marcelo, descomunal. Entonces, no se protege, no se defiende, no se fortalece. Entonces, la industria privada tiene un peso gigantesco sobre sus hombros. Apenas el 14 o 15% de las empresas legales aportan al fisco. Más del 87% viven en negro, Marcelo. No aportan un peso al Estado. Y toda la carga es sobre ese 14 o 17%. Me incluyo ahí dentro de esa gente que todos los meses hay que pagar sagradamente impuestos, porque si no te congelan las cuentas o te sancionan o te quiebran. Entonces, no todos cumplen eso. Y no entiendo por qué la gente hace fiesta cuando a una empresa le va mal o cuando a un emprendedor le va mal. Oye, esa persona está dejando de contratar gente, está dejando de invertir a gente. Más bien deberíamos protegerlos, como en otros países. Lo que menos quiero es que usted cierre su negocio. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que usted siga trabajando, siga generando empleo? Aquí es al revés. ¿Cómo te puedo matar lo más rápido posible? ¿Cómo te puedo deshacer lo más rápido posible? ¿Cómo te puedo romper lo más rápido posible? Por eso te digo que ese emprendedor que está aquí luchando contra viento y marea,
Si tú lo sacas y lo llevas a otro país donde le dan todas las condiciones, el tipo va a volar, Marcelo. Aquí lidiamos con todo y contra todos. Imagínate la logística de este país. La logística de este país. Llevar un producto de La Paz a Cochabamba. Las carreteras son pésimas. Te pueden bloquear, te pueden robar. El camión. Es un desastre. Hay una empresa de bebidas que para llevar su producto de Beni a Pando tiene que salir a la carretera de Brasil. Y cruzar toda la carretera de Brasil y volver a entrar a Pando para meter el producto. O sea, exportas y luego lo importas, el producto. Terrible. Es una locura. Entonces, realmente ser un empresario, ser un emprendedor es solamente para valientes, Marcelo, en este país. Si eres valiente, necio, testarudo, que yo voy a salir adelante, métele. Si no, puedes ser empleado público y ahí vas a ser un parásito. Yo creo que el MAS ha parasitado al boliviano, lo ha parasitado en todo sentido. Un tipo que recibe su sueldo, haces el mínimo minimorum, le importa un sorete si la institución cumple o no cumple, vas, haces tu check y recibes tu sueldo a fin de mes. Se ha parasitado al boliviano, Marcelo. Entonces, en términos económicos también se maneja el concepto de milagro. Lo que necesitamos en este momento es un milagro económico. ¿Será que podemos o tenemos derecho a tener ese milagro económico? Yo me acuerdo cuando Ascargorta dijo, tenemos el derecho de clasificar al Mundial, y golpeaba la mesa en una conferencia, y lo dijo porque no nos cobraban penales, nos jugaban en contra, parecía que todo el mundo estaba en contra de nosotros. Yo no viví esa época, estaba en Chile, pero a mí me contaban de que la gente lloraba en las calles cuando la selección ganaba y todo el mundo estaba entusiasmadísimo. Entonces tenemos derecho también a crecer, Marcelo, tenemos derecho a construir patrimonio. ¿Por qué nos tienen que golpear tanto? ¿Por qué nos tienen que perseguir tanto? Y eso se deriva a otro elemento también muy crítico, Marcelo, que es el tema de los liderazgos. El milagro económico y los liderazgos. Más de uno me dice, ¿por qué no hay líderes en Bolivia, Javier? ¿Cómo que no hay líderes? Hay líderes, claro que hay líderes. El problema es que los han constreñido, los han puesto contra la pared. Contra la pared. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces has escuchado, Marcelo, que te diga, no te metas en política, no digas esto, no vayas a esto? Nos han metido miedo, nos han metido temor, nos han metido en el estómago. Entonces, ¿cómo es posible que puedas construir así una sociedad? Cuando deberías fomentar liderazgo, inversión, promoción, empleos, cuando tienes que hacer exactamente todo lo contrario. Tú has venido acá a Santa Cruz en BOA. Te doy mi cabeza que has rezado para que ese avión llegue a destino o que salga en horario. Te doy mi cabeza. ¿Cómo es posible que estemos en esa situación? No hay competencia en realidad, ¿no? Pero si ellos la han matado. Ya me estás metiendo en política. Ya me estás metiendo en política. A ver, como articulista, en opinión, de hecho no has dejado de todo el periodismo. Jamás. Porque el hecho de escribir, de tener una columna, es hacer periodismo de opinión, pero periodismo, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota, Marcelito, cuando estaba en la guardería mi hijo y hacen la reunión por el Día del Padre. Entonces, los niños van a preguntar qué oficio tiene su padre y luego van a hacer una pequeña presentación de qué es el padre. Entonces, voy al colegio, así con todo mi dolor encima de no querer estar junto a la gente, y dicen, no, mi papá es médico, salva vidas. Oh, su papá es médico. Ella estaba médico, no, sí, yo soy médico. Mi papá es ingeniero, construye puentes. Oh, él construye puentes, felicidades. Mi papá es arquitecto, no sé qué. Y luego le toca a mi hijo. Mi papá es periodista, vende periódicos. Yo soy periodiquero. Esa fue la concepción que tenía mi hijo. Mi papá vende periódico. No le peló, tenía razón, también vendíamos periódicos. Claro. Estábamos en la industria de la venta de periódicos. Entonces ahí está el periodiquero del grupo. Y ese es un tema de fondo, Marcelito, que también es un desafío de nosotros. ¿Cómo influyes? ¿Cómo influir? Porque eso es ¿Cómo influir? El tema es, primero, no frustrarse, porque definitivamente esta es una pared grande a la que tú vas y le das, y le das, y le das como paleta, y ves que no pasa nada, cambio, que esa pared sigue ahí y ni siquiera se raja un poco. Y es muy frustrante, porque tú dices, ¿cómo es posible que los ruines o la gente que actúa de mala fe
Y ese es un concepto muy potente, Marcelo, para los evangelios, los cristianos, para todo el mundo. Ser una persona de mala fe no cambia. Entonces, cuando hablamos de milagros, creo que realmente estamos en un momento de buscar un milagro, Marcelo. Realmente te lo digo, de buscar un milagro. No puede ser posible que sigamos soportando tanta miseria humana hacia los bolivianos. Y es lo que te decía, las dos clases de sociedades, la sociedad indecente y la sociedad incivilizada. La sociedad indecente es donde las instituciones humillan a sus ciudadanos todo el tiempo. Y la incivilizada es cuando generan o promueven violencia entre ellos mismos. Entonces somos una sociedad indecente y una sociedad incivilizada. ¿Y cómo es posible que no cambiemos eso? Claro. ¿Cómo es posible que no venga? No, es que hemos llegado a tal límite, a tal extremo, Marcelo, que pedimos milagro. Tú pides un milagro cuando ya has llegado al límite, al extremo, donde ya no tenés ningún recurso más. El milagro venezolano para que salgas no va a pasar. No va a suceder. Mi esposa siempre me dice, no es posible que esta gente mala gane o siga ganando. Siga ganando, claro. No es posible, no es concebible, no es aceptable. Es más bien todo lo contrario, es inaceptable. Entonces, ojalá se dé ese milagro político, ese milagro económico y nos reencontremos entre bolivianos y digamos, oye, vamos para allá. Y todos tenemos que aportar aquí a este país, no solo unos pagando impuestos, sino que todos tenemos que aprender a pagar impuestos, todos tenemos que aportar a este Estado. No puede ser que el 90% de la ciudad del Alto sea absolutamente ilegal y que la alcaldesa apoye esa ilegalidad. Ella es la principal damnificada porque está recibiendo menos recursos. Podría recibir 10 veces más de recursos siendo legal el Alto. Y es un comercio rutilante, ¿no? El Alto es la segunda ciudad con mayor crecimiento de este país. Así es. ¿Dónde está esa plata? Se lo voy a preguntar porque de pronto tendremos a la alcaldesa. Bueno, habrá que preguntarle. A ver si se ha movido en su hamaca, porque era full arcista y ahora a ver dónde está. ¿Dónde está? Banzer decía eso. Pues sí. Banzer tenía ese dicho que si tú estás en política, tienes que aprender a dormir en una hamaca. Y cuando le preguntas por qué, porque hasta de dormido te tienes que mover. Sí. Así es la política o la politiquería. Javier, se nos acabó el tiempo. No te puedo Se ha pasado así como. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Gracias a ti por favor. Dar fe de estas historias que de repente van a inspirar seguro, ¿no? Lo que nos has compartido hoy día definitivamente creo que no se conocía. O sea, la gente, de repente la gente que te conoce sí, pero digamos no. Muy poquita gente. De hecho es la primera vez que hablo de este tema. No, y de hecho es una bendición porque eso va a ayudar a inspirar a mucha gente y a los papás, ¿no? Sí, a veces los papás uno tiene que saber estar atento a que el niño tenga este tipo de condiciones, porque no es que no se puede potenciar. Aquí tenemos un gran profesional, un boliviano de oro, Gracias. Y definitivamente que aporta y además que está haciendo empresa, que es valiente. Eso tenemos aquí y definitivamente lo hace pese a que en algún momento alguien te ha podido decir, tú no vas a servir para nada. No vas a hacer nada. No vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Y has logrado todo lo que has logrado por eso, por tu constancia y además porque ha habido alguien que ha dicho, aquí hay una condición, que no es falta de interés, no es una condición y ha podido encaminar eso, ¿no? Entonces realmente hay mucho ojo y creo que, ¿qué les dirías a todas esas Mucha paciencia, mucha paciencia al padre de familia, a los padres de familia, Marcelo, y que discutan este tema con un profesional, porque definitivamente uno sufre de niño, sufre. Uno siente que uno es el que está dañado y que no encaja, algo está pasando y no tienes la respuesta. Y viene la presión, viene la frustración, y la frustración se traduce en castigos, en violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y extremas más este tema. Entonces, ahora hay muchos más recursos, ahora hay muchas más posibilidades de profesionales que pueden ayudar a las familias a ver estos temas de TDAH, de Asperger, de síntomas del autismo. El autismo no siempre es esa persona que tiene ese problema extremo. Hay personas que también sufrimos un grado menor de autismo. No, y de hecho, el respeto autista está, creo, Asperger, ¿no? Sí, claro, por supuesto, este rechazo a todo, concentrarse en un lugar. Entonces, es realmente muy, muy, muy doloroso para una persona. Pero
consulten, dialoguen, conversen con los profesionales y véanlos mucho a sus hijos, porque si no, ese niño después es un niño problema. Y ese niño problema se puede traducir después en un drama muy grande. Drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema en este momento. Qué lindo verte aquí en Santa Cruz. Gracias. Yo ya soy Gracias, caminga, yo ya crucé el Piraí, fui uno de los primeros en cruzar el Piraí aquí en Santa Cruz, además de 20 y tantos años. Mis 3 hijos son cruceños, el único ridículo bolivarista soy yo en mi casa. Sí, todos los demás son de Oriente. Todos son bluministas, orientistas. Pluministas, Entonces, no, pero feliz. Santa Cruz es una tierra prometida, definitivamente. Es una tierra prometida. Quiero agradecer también a Samuel Doria Medina y a los Tajivos que nos han abierto esta casa. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues un gusto tenerte y ojalá que se repita, hermano querido. Gracias, Marcelito. Te agradezco. Un abrazo. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, te pedimos por favor que le des like, que compartas con tus amigos este episodio y todo nuestro contenido, por favor. Este es el adelanto de nuestro siguiente programa. Es decir, la corriente me arrastró y el barco se fue más allá. Se fue al otro lado, claro. Sí, entonces nos distanciamos enormemente. Claro, se distanciaron. Pero pudiste, milagroso, porque si no nadabas bien y en alta mar, entonces realmente ha sido algo. Sí, no es como en la playa. Dios se mantuvo a flote. No había dónde pisar. Claro. No había nada. No, pues nada. claro. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Soy Marcelo Tedeschi Vargas, esto fue Doy Fe, hasta la próxima semana. Mandarina, papaya, lima, limón,